han procedido, vamos a hacer una clase muy rápida, veloz, así es que no nos vamos a detener en minucias con la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Vamos a empezar, muy importante, para que ustedes puedan volver a leer de nuevo este texto, por las premisas de lo que no es la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Sale? La ética protestante y el espíritu del capitalismo no es una historia del capitalismo. No es una historia del capitalismo. No está tratando de explicar un origen único del capitalismo. No está diciendo hay capitalismo donde hay protestantes. No está diciendo eso. ¿Sale? No está diciendo que donde hay ética protestante, es decir, un grupo de personas alrededor de una forma religiosa, es el único lugar donde puede haber capitalismo pleno. No está diciendo eso. No está diciendo que hay una explicación causal. ¿Qué es una explicación causal? Que A causa necesariamente B. ¿Sí? Protestantismo, la forma religiosa, causa capitalismo. No está diciendo eso. ¿Sale? No está explicando la historia del capitalismo, no está diciendo que hay mejor o más capitalismo o más puro o más adecuado donde hay protestantes. ¿Sale? No está diciendo las ideas crean el capitalismo, la religión crea el capitalismo. No está diciendo eso. ¿Sale? Porque muchas veces van a encontrar estas salidas. Los críticos sobre todo dicen, no, es que Weber no vio los procesos de explotación. Pues si yo pongo algo religioso, ¿dónde está la explotación del trabajo? ¿No? Como la explicamos con Marx. ¿Dónde aparece? No, pues Weber es un idealista, pobrecito, ingenuo. Pensaba que la religión creaba el capitalismo. Y además podemos demostrar que hay otras formas religiosas más capitalistas. O me van a decir que el Vaticano no está metido en el capitalismo, ¿no? O me van a decir que los judíos no tuvieron algo que ver con el capitalismo. ¿Sí? Weber no está diciendo protestantes igual capitalismo. No está diciendo eso. Quiero que quede muy claro porque esto genera muchas confusiones. Sobre todo genera confusiones porque de últimas, ¿qué hacemos en México? Donde los protestantes no son mayoría, no son, quizá ni siquiera sean significativos o no hayan sido significativos, y por el contrario tenemos otras formas religiosas predominantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Weber y cuál es la tesis? Pongan atención ustedes, 4, 5, ya 6, 7, 8, ya 9, con el compañero que llegó justo en el gran momento. ¿Qué es lo que sí está diciendo Weber y qué es lo que va a explicar Weber en este texto? ¿Sale? Puedes irse sin muchas cosas, pero no sin esta. ¿Vale? Weber lo que dice en este texto es que hay, y este es un concepto que es el que nos sirve, es un concepto que en realidad no es un concepto, Weber lo hace un concepto, es el nombre de una novela de Goethe, ya les mencioné yo a Goethe. ¿Vale? ¿Qué es lo que está diciendo Weber? Entre el protestantismo y el capitalismo hay una afinidad electiva. ¿Sí? Esa es la... ¿Y qué quiere decir que haya una afinidad electiva? ¿Y para qué nos sirve en 2025 en un salón de la UAM Xochimilco en un país que no es protestante? Porque metodológicamente es una manera de salir de las explicaciones causales. A genera B. Y decir, a veces A, sin querer, sin proponérselo, genera C. No es causal, no es una cosa sigue a la otra. Es dos fenómenos se encuentran y sin proponérselo, forjan algo nuevo. ¿Sí? Afinidad electiva. ¿Qué quiere decir que es electiva? Que no es causal. Entonces es muy complicado, ¿no? ¿Cómo que si yo quiero hacer algo,
genero lo contrario. ¿Cómo? ¿No? Es como cuando uno aprende a manejar. Va tan preocupado por evitar un accidente que propicia el accidente. Porque va todo temeroso, ¿no? Va temeroso, no sabe, va inseguro y ¡zas! ¿No? Es un fenómeno muy recurrente. ¿Cuál es ese fenómeno? Que tratando de evitar algo lo propicia. Les ha pasado a todas y todos. No quieren reprobar y hacen como que estudian y reprueban pues, porque estaban tan tensos que pues la realidad no pusieron atención, estaban más preocupados por otra cosa. ¿Sí? Esto es lo que está demostrando con esta tesis Max Weber. ¿Cuál es la tesis de la ética protestante y el espíritu del capitalismo? La siguiente. Los protestantes, en su búsqueda de salvación, son religiosos, se enriquecieron. No querían enriquecerse, querían salvarse. No querían ir al infierno o la versión que tuvieran de esto. Y en el proceso de no ir al infierno y salvarse, construyeron una forma de capitalismo, se enriquecían. Y es muy probable, y está ahí en la lectura, que muchas éticas religiosas provenientes del cristianismo fueran reacias a la riqueza. De hecho, en el cristianismo hay múltiples expresiones de rechazo a la usura, a la riqueza. Y por el contrario, en religiones no cristianas, dice Weber, hay apertura, no está mal visto enriquecerse. Eso es lo que dice Weber, ¿no? Dice, si uno va a China, pues va a encontrar igual la sed por el dinero. Eso no es exclusivo del capitalismo, mentira que es exclusivo del capitalismo. La sed por la ganancia y la sed por el dinero existen en la India y existen en China, ¿no? Y sin embargo, en el cristianismo, donde hay algunas tendencias que rechazan la acumulación de riqueza, por ejemplo, han escuchado de los franciscanos, San Francisco de Asís y su orden de los franciscanos. ¿Cuál era la postura de los franciscanos? Renunciar a los lujos, andar descalzos, porque la riqueza corrompe. Y sin embargo, a pesar de este rechazo a la ciencia, al progreso, a lo material que tienen los protestantes, dice Weber, Lutero, el padre del protestantismo, rechaza la ciencia y la vida moderna. Y sin embargo, el protestantismo se convirtió en el corazón del desarrollo de la ciencia para el capitalismo. ¿Por qué? Porque en su búsqueda de salvación optaron por una vía, los protestantes, que es la del trabajo y la del ascetismo. Y en un momento determinado, en un lugar determinado, donde no lo previó nadie, esa forma de concebir el trabajo, trabajar para salvarse, no en esta vida, sino en la otra, si es que había otra, generaron una forma poderosa del capitalismo. Eso es la afinidad electiva. Estos querían salvarse y, queriendo salvarse, tomaron unas decisiones, trabajaron, vida ascética, ahorita explico lo de la vida ascética, y generaron una forma de capitalismo que se expandió por el mundo. Porque esa fue la forma del capitalismo que se expandió por el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende esto, compañeros? A no causa B. De hecho, podríamos decir, si B es capitalismo, aquí, en realidad, Z, M y N causaron B. No hay conexión lógica, no hay necesidad inmediata. ¿Sí? Estos tipos
Se pusieron a trabajar porque entendieron que el trabajo era una forma de redención. Y trabajaron mucho. ¿Sí? Y en el trabajar mucho acumularon riquezas. Y en el acumular riquezas pudieron invertir. Y probablemente se sentían sucios y malos por enriquecerse, pero eran corresponsables con su ética. Ética del trabajo. ¿Sí? La ética del trabajo. Y esto viene acompañado, dice Weber, con una forma en donde los protestantes transforman la idea de vocación o de profesión. Y pone unos ejemplos bien bonitos educativos. Dice, los católicos siguen mandando a sus hijos a escuelas ilustradas para que sepan mucho de filosofía y de literatura. En cambio, los protestantes los mandan a escuelas prácticas. Él está pensando en un momento muy específico. Dice, hay muchas quejas de que las mujeres católicas no se adaptan a las formas de trabajo diferenciadas. Y las protestantes sí. Porque se transformó la idea de profesión. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Weber en la ética protestante y el espíritu del capitalismo? Está diciendo que el protestantismo procreó o dio cabida a una forma de relacionarse con el mundo donde el trabajo dejó de ser, como en la versión católica, castigo, para convertirse en profesión, en vocación. ¿Sí? Por eso el pastor protestante no tiene un lugar como el cura católico. Son dos formas de trabajo distintas. El pastor protestante es pastor pero trabaja. El cura, ¿a qué se dedica? Solamente entre él y Dios, entre la comunidad y Dios. Cambió la idea de profesión. ¿Qué es lo que operó el protestantismo? Una revolución en la idea del trabajo. El trabajo ya no es visto como un sacrificio ni tampoco como un castigo. El trabajo asume otra forma. Es parte de la salvación. Y bueno, yo queriendo salvarme me volví rico. Pues ya qué. ¿Cuál es el problema? Pero no estaba puesto. Porque hay muchas versiones donde los protestantes son unos tipos malos, esa es la versión de los católicos, ¿no? Queriendo enriquecerse. No querían enriquecerse. De hecho, eran muy reacios a la riqueza. Todas las formas religiosas cristianas son reacias en sus orígenes a la riqueza. ¿O Jesús era acaso un rico? No, en la versión cristiana, Jesús lucha contra los ricos, que son los romanos, contra los poderosos. Ese es el Jesús histórico. Dice Weber, hay una afinidad electiva. Es decir, hay un encuentro que no es causal, que es aleatorio probablemente, contingente. ¿Qué es lo contrario de lo causal? Lo causal es lo necesario. Es decir, si yo aviento este plumón, va a caer, ¿verdad? De manera necesaria. De manera necesaria cae. Hay leyes que indican que va a caer. Pero si yo lo aviento, ¿puedo predecir a dónde va a caer? No con certeza, ¿verdad? Porque hay contingencia. Azar, digamos. Lo contrario de la necesidad sería el azar. Sé que no van a pasar algunas cosas, ¿verdad? Sé que si aviento el plumón no voy a tirar la puerta. No, eso no va a pasar. Sé que no va a pasar. Pero sé que el azar puede hacer que caiga y rebote, o puede hacer que alguien entre en ese momento y le pegue, ¿no? El azar da múltiples posibilidades. El encuentro entre el protestantismo y el capitalismo en un momento muy específico, en un lugar muy específico, queda como resultado el espíritu capitalista o una forma de capitalismo racional.
socializada. Ese es el aporte de Weber. Explicar cómo en un encuentro y en una afinidad no programada, dos fenómenos sociales fortalecen o crean o dan lugar a que uno se desarrolle, el capitalismo racional. ¿Por qué es tan importante eso para estructura social? Pues porque la sociedad está llena de estas cosas, de afinidades selectivas. Las afinidades selectivas ocurren todo el tiempo. Dos fenómenos que no tienen que ver el uno con el otro, ocasionalmente se encuentran. Y si ustedes tienen una visión causalista exclusivamente, donde A genera B, pues de repente A generó Z. Y dicen, no tiene sentido, la realidad es una locura. Peor para la realidad, pero la realidad ahí está. Peor para ustedes, pero bueno. No entienden. O no entendemos, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión causalista para explicar los fenómenos. A, entonces B. No, dice Weber, hay fenómenos con múltiples causas y algunas de ellas ni siquiera se habían encontrado antes y aparentemente están en contradicción. ¿Cuál era la contradicción entre la ética protestante y el capitalismo? Pues que los protestantes, en sus orígenes, como acuérdense que es Reforma, Lutero, en sus orígenes Lutero no ve bien esto de la riqueza, no ve bien esto de la ciencia, no ve bien esto del progreso. Y dice Weber, y sin embargo, serían los causantes o serían los responsables de orientar con su ética, ahorita voy a eso, con su ética, una forma de capitalismo, el capitalismo racional. ¿Vale? Para ser más preciso sería el capitalismo occidental y dentro del capitalismo occidental la versión racional del capitalismo. ¿Vale? Y ahora vamos con la ética, rápidamente. La ética debe de ser entendida aquí como comportamientos frente al mundo. ¿Sí? ¿Qué es una ética? Una manera de comportarte frente al mundo. Una manera de actuar frente al mundo. ¿Sí? A esto se le llama, en otro lenguaje, el ethos. Ethos es morada en el mundo. La morada en el mundo, cómo nos comportamos en casa, cómo nos comportamos como si estuviéramos en casa, en seguridad, en plenitud. La ética sería una manera cotidiana del comportamiento frente al mundo. ¿Qué hace Weber en Sociología de las Religiones? Son 3 tomos de este vuelo, 500 páginas. Va destacando, empieza con la ética protestante. De hecho, la ética protestante es el primer texto que abre esa trilogía la única obra que Weber realmente conoció, la única obra que Weber realmente escribió, de todas las que hemos leído, es la Sociología de las Religiones. Sería muy complicado leerla, ¿no? Es demasiado amplio. Y entonces hay otra versión que dice, no, Weber era un pobre ingenuo que pensaba solo en Europa. Mentira. Weber no es eurocéntrico. Está viendo a China, está viendo a la India, está viendo a Europa. Está todo el tiempo en el texto haciendo referencia a decir, bueno, en China es así, bueno, en la India es así, bueno, acá, en esta región es así. Porque a él lo que le interesa, acuérdense de la teoría de los valores de Weber, no hay valores superiores. El capitalismo racional occidental no es superior al capitalismo chino. No es superior, no es mejor. Es específico, es particular. ¿Sí? Y entonces lo que Weber se pregunta, bueno, a mí me interesa de todas estas formas éticas religiosas entender por qué de todas ellas la que mejor prendió con el capitalismo fue la protestante. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué de todas las versiones del capitalismo posibles, el racional occidental es, en el siglo XX, el dominante?
Hoy no, ¿verdad? Hoy está en crisis ese capitalismo. El norteamericano europeo, ¿verdad? Está en crisis. ¿Cuál es el capitalismo que despunta hoy? ¿Cuál es? Pues el chino, ¿no? El chino. Habría que escribir hoy la ética china y el espíritu del capitalismo. Habría que escribirla. Nadie la ha escrito. Pero Weber dice, no es que sean mejores, no es que sean superiores. Me interesa a mí explicar esta. ¿Sí? Por eso Weber no puede ser categorizado como eurocéntrico, porque no piensa que Europa sea mejor, o más avanzada, o más desarrollada, no. Lo que dice es, se ha desarrollado de una manera que las otras no se desarrollaron. Las otras tuvieron su propio desarrollo. ¿Cuál es el secreto de esta especificidad capitalista, occidental, racional? Bueno, en parte, no exclusivamente, en parte, la ética protestante. Una transformación de la manera en que cotidianamente nos relacionamos con el trabajo. El trabajo no como castigo, el trabajo como parte de la salvación. Y en ese proceso del trabajo como salvación, nos fuimos enriqueciendo. No nos queríamos enriquecer, pero nos fuimos enriqueciendo. Puede ser ingenua esta explicación, pero la de Weber no es una explicación histórica. Es una explicación conceptual del corazón del capitalismo racional occidental. No está demostrando con cifras, no está demostrando con hechos puntuales. Está refiriendo a grandes procesos. Se transformó el sentido del trabajo y de la profesión. Y segundo, apareció una actitud, una ética, que es la actitud ascética. Es una actitud de mesura, es una actitud de ahorro, es una actitud racional, en el sentido que vamos a ver más adelante, de conseguir objetivos maximizando los medios. Tengo este objetivo en la vida, hago lo necesario que tengo a la mano. Vamos a hablar la próxima clase más de lo ascético.